días, bienvenidos a este nuevo episodio de No Estoy Solo. Soy Dante Palma, voy a estar aquí junto a ustedes hasta las 11. Me acompaña Juanjo Agüero, Juana Silva en la operación. ¿Qué día es hoy? Estamos en 9 de agosto. 9 de agosto ustedes nos escuchan por www.lareceta.com.ar, también a través de la aplicación, o si no, gracias a mi canal personal, www.youtube.com/palmadante. Ahí siempre les sugiero que se suscriban de manera gratuita y donde van a poder acceder gracias a ello a un montón de... En realidad si no se suscriben también van a poder acceder a ello, pero importa, hay un montón de información y videos que con secciones que muchas veces no logran entrar en el programa. Además de tener los archivos de los programas anteriores, si los quieren volver a escuchar, o algunas de las secciones. Está todo allí y ya hay como hay 1700, creo ya. 1700 suscripciones. Bueno, además de que hemos lanzado un nuevo curso. Así que, bueno, después en todo caso al final del programa les cuento ya bien de qué se trata, si hacemos un chivo como corresponde, un señor chivo. Pero los espero. Ya hay algunos que se han anotado, lo lanzamos ayer, ayer recién. Bien. Bueno, en fin. Programa con la estructura de siempre, con un editorial en la primera media hora. Y en la segunda parte voy a hablar de un libro. Esta vez que yo no me acuerdo si hace algunos meses se los comenté así al pasar, pero como suele ocurrir cuando leo algo que me interesa, se los cuento así rapidito y después con más tiempo me siento y escribo algo que siempre está más ordenado, que tiene más detalles y que en todo caso es más valioso. Después les digo de quién va a ser el libro. Sí, me voy a hacer el misterioso, voy a hacer el Jorge Suspenso. Bien, bueno, a ver, el editorial tiene que ver... esto, ustedes saben, yo no salgo en vivo, estoy grabando los viernes. Sí llegué a ver lo que fueron los cierres de campaña. Por ejemplo, bueno, a ver, hubo una especie de gran acuerdo del peronismo, pero con algunos asteriscos, digamos. A ver, el sello de Fuerza Patria compite en 14 provincias, evidentemente entonces en otros 10 distritos no, lo cual muestra también que hay diferencias y que finalmente esta es una elección provincial donde naturalmente lo que se busca, lo que busca cada gobernador es poder controlar cómo funciona su provincia y garantizar una continuidad en el poder en cada uno de sus distritos, ¿sí? Ahí la nota de color es el enigma Grabois, digámoslo así, porque no firmó el acuerdo. Eso no quiere decir necesariamente que vaya por afuera, pero sí le da la posibilidad, porque tiene ahora unos días más para negociar eso, de eventualmente ir por afuera. Así que me imagino que en los próximos días tendremos mucho Grabois hablando y la gente especulando y después todos opinando si conviene, si no conviene, si le quita puntos y bueno, y todas esas cosas que ya más o menos sabemos. A propósito de eso, entonces el editorial de hoy retoma este aspecto Grabois o este conflicto Grabois, que también ya había adelantado hace creo que 2 semanas en una entrevista a Ofelia Fernández, lo habíamos mencionado, así al pasar les había prometido de bueno, si esto continúa me parece que vale la pena para un editorial y voy a ir por ahí. Les adelanto también que en realidad pensando en el tema, justo de casualidad me topé ahí con una entrevista a un historiador francés que es especialista en la Revolución Francesa y que tiene una frase en ese reportaje, que además le da título al reportaje, después se los puedo pasar si quieren. La voy a citar de memoria, así que le puedo errar, pero es algo así como, dice, entrar en revolución es aceptar lo irreversible. Entrar en revolución es aceptar lo irreversible. Esto a propósito de esto que sucede muchas veces, y que no nos damos cuenta, pero que cuando un suceso de enorme magnitud acaece, en general no nos damos cuenta de lo que está sucediendo. Es decir,
la magnitud de eso lo da el tiempo, lo da también la historiografía oficial, lo da, bueno, también las interpretaciones que siempre son políticas del pasado, pero los que los protagonizamos, primero tenemos hay como un movimiento paradójico, digamos, los que protagonizamos, a ver, en la vida contemporánea todos creemos que cualquier evento de mierda es un evento importante que va a marcar la historia de la humanidad, y generalmente eso no sucede. Y a la inversa, los eventos que efectivamente marcan la historia de la humanidad los pasamos por alto diciendo, bueno, esto es parte de nuestra normalidad, ¿no? Y después pasan las décadas, los años, a veces los siglos, y bueno, esos hechos pasan a la historia como, bueno, verdaderamente mojones, circunstancias que cambiaron la vida de la gente. No sé, tú puedes pensar en la pandemia, por ejemplo. O en otros hechos que insisto, a veces parecen chiquitos, parecen que o pasan de largo y después uno los resignifica, o la historia los resignifica, ni siquiera uno ya está muerto. Bien, entonces, en realidad con la excusa de esa frase, primero pensaba si en Milei hay una efectiva revolución. Por supuesto que no estoy comparando la Revolución Francesa con Milei, pero haciendo el juego del término. Hay una revolución mileísta, bueno, sí, podemos discutirlo. Pero después la segunda cuestión, más interesante, creo yo, que es si efectivamente estuviéramos en el medio de una revolución, o si quieren, para no ir tan lejos, de una gran transformación. Hay algo así como una mitad de la población argentina que no vota a Milei, que no está entrando en revolución, no está entrando en revolución en el sentido de que no está aceptando lo irreversible de los cambios. Esa es la pregunta. Se imagina que tiene algo de retórica la pregunta. O sea, saben lo que voy a responder. Y bueno, y ahí va el desarrollo del editorial. A mí me parece que incluso antes de Milei ya se estaban dando una serie de cambios irreversibles, o si no son irreversibles, porque irreversibles suena mucho, de transformaciones profundas, que hay un sector de la población, de la dirigencia y de la población y de los electores que no están viendo, que no vieron, que siguen sin ver, y que por supuesto me parece que va a tener consecuencias sociales, electorales y de todo tipo. Así que bueno, ese es el punto del editorial del día de hoy. Escuchemos el audio del municipio de Merlo y luego les cuento de qué va la segunda parte del programa. La Secretaría de Cultura, Educación, Deportes y Recreación de Merlo te invita a las escuelas deportivas. Ajedrez, atletismo, básquet, boxeo, hockey, pádel, patín, skate, taekwondo, tenis, vóley. Dirigidas a niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años. Más info e inscripción en la Subsecretaría de Deportes, Avenida Constitución 92, o en las redes de la Subsecretaría de Deportes. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Les voy a hablar de un libro de Slavoj Žižek. Es casi un amigo de la casa. Charlamos con él de vez en cuando, cada cuantos meses. También es muy prolífico, entonces los últimos libros los he leído. No le he leído todo, ni mucho menos, pero los últimos sí se los he leído. Y me parece que es un autor interesante, polémico, pero que genera muchos disparadores. Contra el progreso, ya es el libro, y le valoro el esfuerzo que hace Žižek, que ustedes saben, a ver, Žižek siempre se reivindica como un comunista, pero por otro lado hace un juego y se presenta como un comunista conservador, ¿no? Que en este caso yo le valoro, hace siempre una crítica a lo que sería la izquierda progresista, pero la hace desde la izquierda, digamos, la izquierda más tradicional, y a su vez también lo hace como defendiendo los valores occidentales. O sea, tampoco cae en la tentación esta también de la izquierda progresista, de perspectivas relativistas acerca de la verdad, la cultura, el mundo, la política. No les quiero adelantar mucho porque está escrito y está bien escrito. Pero
pero vale la pena. Y no se pierdan el ejemplo inicial con el que comienza el libro y comienzan las líneas que yo les voy a leer, que habla de la película de Nolan, de Christopher Nolan, que se llama The Prestige. The Prestige. Mírenla, si se puede conseguir. Si no, escríbanme y, como siempre, de alguna manera yo les hago llegar un link que les va a permitir ver la película. Así que bueno, eso es lo que vamos a hablar en la segunda parte del programa, de las novedades editoriales de este libro que tiene unos meses y que se llama Contra el Progreso. Ahora, vamos a la editorial. ¿Tan ansiosos como yo? Sí, vamos. Escuchamos el audio de Municipio de José Cepaz y nos metemos en este mileísmo graboísta en la Argentina anticasta. En José Cepaz estamos construyendo el nuevo polideportivo de alto rendimiento, con fondos y mano de obra municipal. Una obra que impulsará el crecimiento deportivo en el distrito. José Cepaz crece. Tributo por seguridad e higiene. Vencimiento 31 de julio. Tributo por conservación de la vía pública. Primer vencimiento 11 de julio. Segundo vencimiento 25 de julio. Pedí tu recibo por WhatsApp al 113-878-9504. Municipalidad de José Cepaz. Intendencia Mario Ishii. El mileísmo de Grabois en la Argentina anticasta. Algunos días atrás leía una nota al historiador francés que es un experto en la Revolución Francesa. Se llama Jean-Clément Martin. Y en ella él se refería a la manera en que los propios protagonistas de aquel hito interpretaban lo ocurrido. El punto viene al caso porque nunca está de más tener en cuenta que los grandes acontecimientos, en este caso la Revolución Francesa, suelen no ser vistos como tales mientras suceden, es decir, por los propios contemporáneos, por los propios protagonistas. Y de hecho, muchas veces a nosotros nos llegan las resignificaciones que se han hecho de esos eventos, a veces varios siglos después, ¿no? A partir de también las decisiones que toma la historiografía oficial o cómo eso se va transmitiendo de generación en generación. Pero en ese momento, los protagonistas casi nunca interpretaban lo que luego nosotros interpretamos de lo que sucedió en aquel momento. Acerca del término revolución, Martin, este historiador, incluso también nos recuerda que que en realidad era un concepto que estaba más vinculado a la astronomía en ese momento y que, digamos, paradójicamente, que parece ir en contra de lo que nosotros, tal como nosotros vemos la idea de revolución, hacía alusión a un movimiento circular que tras un repentino trastorno vuelve al punto de partida, ¿sí? Es decir, es una suerte de restauración de un orden perdido. Si bien es cierto que hubo algunas referencias al término revolución allá por julio de 1789, lo cierto es que una idea de revolución francesa, otra vez, entendida como un hecho conmocionante, como un trastorno en ese sentido, se fue adoptando con el tiempo en la medida en que se empezó a tomar conciencia de que se estaba frente a una novedad, que por supuesto una novedad que no tenía parangón ni con lo que había sido, no sé, los sucesos de prácticamente un siglo atrás en Gran Bretaña, ni con lo que había sucedido hacía mucho menos tiempo, poquito, en lo que fue la independencia de los Estados Unidos. Es decir, bueno, eso habían ocurrido cosas muy importantes ahí, pero esto era otra cosa. De aquí que, y esta es una frase que me inspiró a escribir estas líneas, este historiador francés afirme, lo voy a citar, dice: entrar en revolución es comprender lo irreversible. Lo repito, entrar en revolución es comprender lo irreversible. Y la frase me parece un verdadero hallazgo, y tiene mucho de metáfora y de contenido abierto como para interpretarlo. Entonces me llevó a preguntarme si el mileísmo es o no una revolución,
Esa sería una primera pregunta. Y si, en caso de que así lo fuera, está sucediendo que cierto sector de la población se está negando a entrar en revolución. Y a ver, esto tengo que aclarar, no en el sentido de que rechazan el mileísmo, eso es obvio, sino en el sentido de estar negándose a comprender los cambios irreversibles que se han producido en la sociedad argentina. En ese sentido, o sea, tenemos la mitad de la población que se está negando a entrar en revolución, o sea, que no está comprendiendo lo irreversible. Esa es la segunda pregunta. Más allá de la discusión etimológica de revolución que les decía antes, digo, si es una orden, si es la restauración, si no, si hay otras definiciones que hablan de, no, justamente un tiempo abrupto que se corta, un tiempo cero que inicia otra cosa, no importa eso. Sí podríamos acordar que desde lo discursivo, la propuesta mileísta es refundacional. Es en un sentido revolucionaria. A ver, no importa en este caso que se base, por eso también hablé de lo discursivo, no importa que se base en mitos como la Argentina de 1910, que era el faro del mundo, no importa. O que prometa cosas que luego no cumple, como no sé, quemar el Banco Central, dolarizar la economía, o que repita la cantinela de que la casta, no sé, sí, la casta, y luego se saca la foto negociando y acordando con Ritondo y con Santilli. Insisto, desde lo discursivo, Milei viene a poner a Argentina patas para arriba, y en algunos aspectos lo ha logrado. Si por lo pronto invalidó todos los manuales de ciencia política para ganar una elección imposible, hizo el recorte del Estado más salvaje de la historia sin perder apoyo popular, ha gobernado a decreto y veto sin grandes costos políticos, todo esto por lo menos hasta ahora, inauguró nuevas formas de comunicar, bueno, etcétera. Podríamos poner ahí una lista quizás incluso más extensa. De modo que queda posarnos en la segunda pregunta que yo les hacía, que es, ¿estamos negando o hay un sector de la sociedad que está negando un fenómeno irreversible? Bueno, probablemente la palabra irreversible le queda grande a casi todo, de modo que me conformaría con sostener que hay un sector de la sociedad, digamos, dentro de ese 50% que no votaría a Milei hoy, que no es consciente de la transformación que produjo el propio Milei. No sabemos si irreversible o no, pero que en principio vamos a hacerlo así. Que hubo una gran transformación que produjo el propio Milei, pero que sobre todo es una transformación que se ha producido antes de su llegada. Para hacer de él, digo, de Milei, justamente un emergente de esos cambios. Digamos, los cambios que posibilitaron a Milei fueron naturalmente anteriores. Se lo digo de otra manera. Milei había nacido antes que el propio Milei llegara a ser Milei. Y algo peor, no lo sabía ni él eso. Lo hemos dicho varias veces aquí, pero el gran fracaso de las dos grandes coaliciones que alternaron el poder en la Argentina en los últimos 8 años, la pandemia que puso en el eje de la agenda la cuestión de la libertad, una línea progresista que extravió el horizonte, dejó de representar mayorías y le agregó a una sociedad rota desde lo económico otra gran ruptura, yo diría una gran ruptura macro, y después un sinfín de mini fracturas sociales. Todo eso permitía imaginar que cualquier cosa podía salir de allí. Naturalmente, sería tonto afirmar que la emergencia de un Milei era la consecuencia necesaria de ese contexto. La verdad que si hubiera sido así tendría que haberlo dicho yo. Si yo lo hubiera visto, y nadie la vio. Pero sí era una de las posibilidades que, unida en este caso a una infinita cantidad de azares, derivó en el resultado que era imposible que gane Milei. Si en la última década la dirigencia peronista no percibió esos cambios e incluso fue responsable de profundizarlos, el escenario actual no invita a la ilusión. De hecho, no le falta razón a quienes dicen que Fuerza Patria es el frente de todos sin Alberto Fernández, como si esto hubiera sido el único responsable del descalabro.
Se trata de una continuidad de la insólita perspectiva que intentó, digamos, instalar el kirchnerismo en relación a su rol durante 2019-2023. Nadie estuvo allí. Nadie fue parte del gobierno. Se lo preguntan a Cristina, se lo preguntaban a Máximo hace poco también. Y es como si hubiera habido ahí como un salto cuántico, digamos, un abismo espacio-temporal en el que no se supo qué pasó ni qué hizo esto que podríamos llamar ahora el kirchnerismo Schrödinger, ¿no? Viste que puede estar en un estado y en otro al mismo tiempo, es decir, era oficialismo y oposición al mismo tiempo. Sus presuntos nuevos dirigentes deben usar camperas Adidas, calculo que lo habrán visto, una especie de moda de camperas Adidas, probablemente para que podamos seguir identificándolos como jóvenes, a pesar de que la verdadera juventud, biológicamente entendida y no autopercibida, vota mayoritariamente al espacio que el progresismo define como fascista. En este sentido, el diagnóstico de Ofelia Fernández, que también calculo que habrán escuchado, y de Juan Grabois, es el correcto. Si no lo escucharon, se los repito. O sea, el espacio progresista, llamémoslo así, podrá recibir los votos porque, frente a Milei, los únicos que se erijan como alternativa serán competitivos. Además de que, como ya hemos dicho aquí también varias veces, el problema del progresismo y del peronismo, lo incluyo ahí, no es que le falten votos, sino que le faltan ideas. Pero los votos están. Ahora bien, un espacio que no entusiasma, que no anima a ser militado, que no transgrede, que no ofrece futuro, que amonesta antes de reivindicar la alegría. Bueno, todo eso es. Estoy un poco retomando las palabras de Ofelia Fernández de hace un par de semanas. Todo eso, es decir, a su vez es lo que viene haciendo ese espacio hace una larga década. Incluso cuando Alberto Fernández no era parte de ese espacio. Así que esto viene de antes. Y hay otra cosa más donde Ofelia Fernández y Grabois aciertan, especialmente este último, que es en el discurso anticasta. Pero solo que se trata de un discurso dirigido a la casta del propio espacio progresista. Se abre allí, entonces, un interesante interrogante que, bueno, en todo caso habrá tiempo de desarrollar. Yo cuando estoy escribiendo y grabando esto todavía no lo sabemos, pero digo, sí, habrá tiempo de desarrollar si las amenazas de Grabois de ir por fuera finalmente se confirman. No lo sabemos todavía. Por todo esto es que podemos decir que Grabois está haciendo mileísmo al interior del frente, más allá de que Grabois es ante todo graboísta. Es decir, está marcando la necesidad de renovación y los privilegios de un espacio político en el que las mismas caras de siempre se disputan los mismos cargos de siempre para obtener los magros resultados de siempre, o en todo caso, para ocupar posiciones de poder que no le han mejorado la vida a la gente, al menos en los últimos 10 años. Lo curioso, en este caso, es que Grabois y Ofelia son hijos de ese mismo espacio que ahora critican, ¿no? Pues recordemos también, Ofelia fue legisladora, que ahora por la capital, siendo muy joven, por el dedo del espacio progre en pleno auge del feminismo. Esto hay que decirlo. Si su participación como legisladora fue bueno o malo, o si hoy mereciese un rol destacado en la lista, en todo caso, eso es otra cosa. Pero en un principio, y que nadie se ofenda, por favor, fue puesta allí sin los méritos suficientes, ni siquiera por algo personal de ella, sino por la sencilla razón de que nadie a esa edad tiene los méritos suficientes para ocupar ese cargo, por lo menos desde mi punto de vista, pues está equivocado, ¿no? Pero a esa edad me parece que a todos nos falta tiempo de desarrollo, de maduración, de formación. Y Grabois, que por supuesto es más grande que Ofelia, tenía una larga trayectoria ya en movimientos sociales, no fue parte de la década ganada y fue un invento electoral del kirchnerismo, hay que decirlo, al que se le ofreció el aparato, se le ofreció la logística, recordémoslo, para joderlo a Massa, hace un par de años nomás.
y darle al electorado palermitano, tentado siempre a la trosqueada y poco afecto a la ingesta de veleidosos sapos peronistas, darle un candidato que corra por izquierda, como para lavar las culpas de ese electorado. Después, claro, Grabois perdió por paliza con Massa, perdió 80-20, ¿no? Pero el monstruo ya estaba creado. Y en este tiempo, en el que solo los extremos, en el que son los extremos los que arrastran a los centros, a diferencia de lo que ocurría antes, ahora son los extremos los que arrastran a los centros. Grabois, esta es una especulación, por supuesto, pero apuntará a repetir la movida de Milei que acabó deglutiendo al PRO. Es decir, al PRO se lo acaba deglutiendo a alguien que lo corre por derecha, digamos, y Milei, y en este caso Grabois lo va a tratar de correr por izquierda al kirchnerismo. En este sentido, entonces, el kirchnerismo logró crear a alguien que los corra por izquierda sin ser trotskista, lo cual los deja en un lugar sumamente incómodo tras años y años de crear un electorado acostumbrado a señalar con el dedo a la derecha, a lo conservador, a lo carente de alegría, a lo viejo, etc., ¿no? Entonces, ahora surgen nuevas figuras que advierten que la campera Adidas tiene manchas de tuco y que las 3 líneas del pantalón están meadas, lo cual a su vez seguirá siendo cierto, aun si Grabois finalmente, vamos a decir, tranza y va por adentro, ¿eh? Esto corre igual, porque como decíamos antes, el espacio está ahí, hay un trasfondo que es permeable a esto que les estoy contando, a generar una figura que vaya por ahí. Lo puede capitalizar Grabois o lo capitalizará otro, ahora o más adelante, eso no lo sabemos. Cierro con esto. Algo ha cambiado en la Argentina y resulta irreversible. Anticasta somos todos. Quizás entonces estemos entrando en revolución. El municipio de Ensenada, junto al gobierno de la provincia de Buenos Aires, refuerzan la inversión en educación. Estamos haciendo los nuevos edificios de la escuela primaria número 7, la secundaria número 8 y la ampliación de los talleres de la técnica 1. El Estado presente, reforzando la infraestructura escolar para que docentes y estudiantes tengan las mejores condiciones. Municipalidad de Ensenada, gestión Mario Seco. De la tierra del buen vino nace Finca El Recuerdo, una propuesta elegante, semidulce y amable, con la identidad del Malbec argentino. Finca El Recuerdo, desde Mendoza, dándole identidad a tu mesa. Granja Las Delicias de Marta. Pollos, patos, conejos, pavitas, pollos grandes criados a maíz, todos realmente de granja. Encontranos en Rivadavia 8351, puesto 85, Mercado Vélez Sarsfield. Pedidos al 4671-7079. Ahora también aceptamos tarjetas de crédito. Lo de Lalo, asador criollo, carne de gran calidad, en un espacio cálido y acogedor. Reservas al 4701-5993, www.lodelalo.com.ar, Avenida Congreso 2011, esquina O'Higgins. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Berazategui sigue creciendo con obras. Más pavimentos, veredas, desagües y luminarias mejoran la calidad de vida y accesibilidad de los vecinos y vecinas. Conoce más en berazategui.gov.ar/obras y gestión. Berazategui, corazón de zona sur. Berazategui Municipalidad. Detrás de un libro hay un autor, una idea y una historia. En No Estoy Solo, comentamos las novedades editoriales. Zizek y los pájaros aplastados por el progreso. Hay una jaula con un pajarito. El mago se prepara para su truco ante una platea que está ahí expectante.
¿Acaso hará que se fume y aparezca en el bolsillo de un colaborador? No. Nada de eso. La jaula es aplastada y todos entienden que, bueno, es imposible que el ave haya sobrevivido. Imagínense, el estupor es total, los rostros están desencajados entre el horror y la incredulidad, así como mataron al pajarito. Pero en ese momento el mago se acerca al niño que llora, el niño que está en la tribuna, entre la audiencia, y bueno, le hace aparecer el pajarito. Acá está el pajarito. En ese momento, digo, ¿qué es lo que sucede? A ver, el niño, bueno, naturalmente se sorprende, pero inmediatamente descree del mago y lo acusa de utilizar un reemplazo. Dice, estás utilizando un hermanito. ¿Dónde está el verdadero? Lo mataste. Bueno, ¿cómo termina la escena? Bueno, culmina cuando se observa al colaborador del mago, tenía un colaborador, en soledad, en una habitación, escondido, tirando el pajarito aplastado a la basura. O sea, el nene tenía razón. El truco final de Prestige es el nombre de la película al que pertenece este fragmento, esta escena. Christopher Nolan es su director y el filósofo esloveno Slavoj Žižek quien lo utiliza como metáfora, ¿no? para describir su mirada acerca del progreso en lo que es su más reciente libro. Lo editó Paidós y se titula justamente Contra el progreso. Les leo un pedacito. Dice, el truco, está refiriéndose a esta escena, ¿no? Dice, no podía hacerse sin violencia y muerte, pero su efectividad depende de la ocultación de los residuos rotos y escuálidos de lo que ha sido sacrificado. Dice, deshaciéndose de ellos donde nadie importante los vea. Ahí reside la premisa básica de la noción dialéctica de progreso. Cuando llega una nueva etapa y superior, debe de haber un pájaro aplastado en algún lugar. Entonces, ahí toma esa escena como metáfora para hablar del progreso. Es una concepción que por lo menos a mí me recuerda a aquel fragmento de Walter Benjamin, cuando habla del ángel de la historia, no sé si se acuerdan. Es fabuloso ese fragmento, después búsquenlo, es más lindo leído textual, pero es esa idea de que, bueno, está el ángel de la historia que se da vuelta y con los ojos fuera de sus órbitas, mirando un pasado en el que solo ve catástrofes, escombros y muerte, pero sobre el cual no puede volver porque hay una tempestad que sopla, la tempestad sopla desde el paraíso, ¿no? Y entonces le enreda las alas y lo atrae hacia el paraíso, o sea, lo obliga a continuar hacia adelante, aún sabiendo que el precio de ese seguir yendo hacia adelante es más muerte y más catástrofe. Respecto del libro, a ver, Contra el progreso es, desde mi punto de vista, un libro bastante desparejo. Lo conforma una serie de artículos de distinto nivel, distinta extensión y distinta también profundidad. A veces son demasiado coyunturales, a veces son demasiado inasibles cuando, ustedes saben, bueno, Žižek tiene una importante influencia lacaniana, pero de golpe a eso le agrega elementos de la física cuántica, como para explicar, por ejemplo, la lucha de clases o la relación entre las dos Coreas. Entonces, digo, si ya Lacan de por sí mismo no es tan fácil de asir, por decirlo de manera elegante, bueno, imagínense si a eso le sumamos física cuántica. Bien, pero dicho esto, hay una cosa, desde mi punto de vista, claro, hay una cosa encomiable en este libro, ustedes saben, del autor, de entre otros tantos, porque escribe mucho Žižek, el autor del Sublime Objeto de la Ideología, que ese es el libro más famoso de él. Y digo, esto encomiable es su intento de, digamos, autodefiniéndose un comunista moderadamente conservador, dice él, uno lo puede escuchar en varias entrevistas. Digo, a pesar de eso, él evita lecturas lineales del marxismo, critica a la ideología progresista, digamos, a la izquierda progresista, y a su vez denuncia las injusticias existentes sin salirse
del paradigma occidental. Entonces, por un lado, hace críticas a la izquierda progre sin ser de derecha, y asimismo hace críticas pero sin sacar los pies del plato, o sea, sin decir, bueno, vamos hacia posturas, o sea, antioccidentalistas. No, la respuesta está en Occidente, con todos sus problemas, con todas sus injusticias, con toda su historia trágica, pero está acá. En este sentido, él afirma categóricamente que no existe una teleología, esto es, digamos, una finalidad determinada de antemano, con etapas que han de cumplirse siempre en aras de esa meta, ¿no? Y a su vez, ¿qué logra con eso? Bueno, se saca de encima un montón de pensadores que de alguna manera u otra, a veces consciente e inconscientemente, plantearon ese tipo de teleología o ese tipo de construcciones. Hegel, Marx, o Kant, la escuela de Frankfurt, ¿no? Y también se saca de encima otras lecturas teleológicas que pueden ser más lecturas de derecha, la clásica de Fukuyama, o más en la actualidad, o sea, los tecnócratas de la inteligencia artificial, transhumanistas, el aceleracionismo de, por ejemplo, la dialéctica oscura de Nick Land, que es algo que aparece ahora cada vez más mencionado, ¿no? Bueno, para Zizek no existe el progreso en general. Esto, no, la verdad que no aporta ninguna novedad. Sino que, en todo caso, lo que hay es la existencia de progresos relativos a un sistema, a una cosmovisión, a un paradigma, a una civilización. Ahí adentro hay progreso, pero no entre civilizaciones, ¿no? Esta civilización superó a la otra. No, al interior de cada una, al interior de cada cosmovisión. Esto tampoco es una originalidad, no sé, la podemos ver hasta en reflexiones acerca de la filosofía de la ciencia en Thomas Kuhn, un montón. Pero entonces, progresar en este sentido es hacer efectiva las potencialidades de cada sistema, ¿sí? En este sistema, en esta cosmovisión, con estos principios, ¿a dónde puedo ir? Bueno, ese a dónde puedo ir, en la medida en que me acerco a ese a dónde puedo ir, supone un avance. Hay una teleología en todo caso, pero al interior del sistema, no intersistémica. Pensemos, para no hacerlo tan abstracto, pensemos por ejemplo en los ideales de la Revolución Francesa. ¿Cuántos de esos ideales se han cumplido? Podemos discutirlo eso, pero en todo caso, podría acordarse que tan solo una parte de esas reivindicaciones son hoy una realidad, una parte importante, creo yo, pero no todos. Entonces la pregunta sería, ¿qué ha pasado entonces con todo aquello que ha quedado en promesa? Les leo otro pedacito de Zizek. La tarea consiste en desenterrar la potencialidad oculta, los potenciales emancipatorios utópicos que fueron traicionados en la realidad de la revolución y el resultado final. Entonces, el surgimiento del capitalismo de mercado utilitarista. En esta misma línea, en otro de los artículos del libro, el autor refuerza la idea a partir de una metáfora que es difícil, se las voy a leer despacito, pero es como la metáfora de la historia, dice holográfica de hologramas. Pero lo van a entender, dice así. Dice, la mecánica cuántica define un holograma como la imagen de un objeto que no solo atrapa su estado real. Ustedes vieron cuando hay un holograma, supuestamente ese holograma está como reflejando lo que un objeto o una persona es en ese momento, ¿no? Como que me representa tal cual yo soy en otro lugar en este mismo momento. Entonces dice, no solo atrapa su estado real, sino también su patrón de interferencia con otras posibilidades que se perdieron cuando se hizo realidad su estado final. Yo soy esto ahora, pero esto que yo soy ahora es como que interfirió en otras cosas que yo podría haber sido. Hablo de yo, hablo de mí, pero esto vale para cualquier cosa o para cualquier objeto incluso. Bueno, la realidad efectiva de un objeto, de un humano, de una entidad biológica, ¿sí? Ha interferido o ha ocultado o ha dejado de lado otras cosas que podría haber sido y no fue. ¿Sí? Entonces, vamos a decirlo más fácil. Está afirmando que nuestra actualidad, en todo caso, sea como civilización, sea como seres particulares, es contingente. O sea, se podría ser o no ser, ¿no? Y es solo la efectivización
de, entonces, una de las tantas opciones potenciales que ofrecía nuestro paradigma, por decirlo de alguna manera. Entonces, fue esto, ¿está claro? O sea, fui esto, soy esto, pero podría haber sido otra cosa, y allí es donde entonces hay que ir a buscar. Esto es interesante incluso para pensarse el uno mismo. Yo podría haber sido tal cosa, pero tomé una decisión. Bueno, pero a ver, y si vuelvo ahí, ¿qué podría haber sido yo? Quizás puedo retomar esa senda que por alguna decisión sepulté. Entonces, hay que buscar en esas potencialidades que se quedaron en el camino. Aquellas por las razones que fueran. Digo, quizás se quedaron en el camino por buenas razones, o quizás no. Quizás tomé decisiones equivocadas, ¿no? Así entonces se ve claramente, digo, la apuesta de Zizek por no quitar los pies de, esto es lo que decía antes, ¿no? Por no quitar los pies del paradigma civilizacional, si se dice, occidental. O sea, la solución no está afuera, ni en el relativismo tan propio de la izquierda progresista que le sirve en bandeja al escenario a la crítica certera de la derecha. Es más, Zizek denuncia con claridad cómo, por ejemplo, en África, el discurso descolonizador, un montón de discurso descolonizador que acusa a Europa, a Occidente, ¿sí? de su pasado real, claro. Pero mucho de ese discurso descolonizador que se invoca es generalmente utilizado por dictadores para justificar aberraciones en el que el paradigma occidental jamás hubiera permitido. ¿No? Esta cosa, no vengan ustedes a decirnos lo que tenemos que hacer. Y los tipos se dan vuelta y hacen una matanza étnica, por ejemplo. ¿No? Bueno, de aquí que, según Zizek, la izquierda debe abandonar esa actitud, dice, como culpógena, cada vez que se la acusa de eurocentrista y asumirse como tal. Sí, bueno, sí, somos esto, venimos de acá. ¿Y qué? La razón entonces es que en esos valores occidentales, es ahí, digo, donde por un lado existe el potencial emancipador y donde por el otro se ha hecho realidad una serie de derechos y una concepción de la igualdad y la libertad que brinda justamente a Occidente las herramientas de autocrítica para reconocer su pasado colonizador, su pasado racista, eventualmente su pasado sexista, lo que ustedes quieran agregar ahí. El mismo, por cierto, el mismo que tuvieron otras civilizaciones, o incluso que tienen otras civilizaciones, pero que sin embargo no reconocen como tal. De esta manera, y ahí voy cerrando, en la asunción de ese legado y en la búsqueda de alianzas con los movimientos de los países periféricos, habría, piensa él, una llave capaz de encontrar entonces nuevas respuestas a un paradigma en crisis, con un estado de bienestar que observa desde atrás las mutaciones vertiginosas del capitalismo. Así entonces, a ver, lejos de cualquier mirada decrecentista, vieron que está tan de moda ahora, ¿no? De hecho, bueno, él dedica un artículo a despotricar contra la variante, no sé si habrán escuchado hablar de, en algún momento podemos charlar sobre eso, una variante, una especie de comunismo ecologista de un tal, no sé si se pronuncia bien, Kohei Saito, nada que ver con eso. Lo que hace Zizek es, o sea, invita a frenar el tren del progreso, tal como lo entendemos hoy. Esto es, lo que está invitando a hacer Zizek es a frenar el progreso en tanto camino inexorable hacia la catástrofe climática, pero sin abrazar estas tesis decrecentistas. ¿Cómo lograrlo? Bueno, otra vez, buscando en los valores de nuestra civilización alternativas para, sin caer en el relativismo, ser capaces de redimir, si quieren, volviendo a la metáfora inicial, redimir a todos esos pájaros aplastados que representaron aquellos progresos emancipatorios que quisieron, pero nunca pudieron llegar a ser. Lo de Lalo, asador criollo, carne de gran calidad, en un espacio cálido y acogedor. Reservas al 4701-5993, www.lodelalo.com.ar, Avenida Congreso 2011, esquina O'Higgins. Toma yerba mate Titraijú.
La Yerba Generosa, elaborada en barbacoa, 100% natural, libre de agrotóxicos y apta para celíacos. Además, tomando yerba mate Titra y Ju, ayudas a las familias yerbateras de Oberá, aportando al logro de la soberanía alimentaria. Hace tu pedido a los teléfonos 15 64 51 68 69 y 011 2007 86 88. En José Cepaz estamos construyendo el nuevo polideportivo de alto rendimiento, con fondos y mano de obra municipal. Una obra que impulsará el crecimiento deportivo en el distrito. José Cepaz crece. Tributo por seguridad e higiene. Vencimiento 31 de julio. Tributo por conservación de la vía pública. Primer vencimiento 11 de julio. Segundo vencimiento 25 de julio. Pedí tu recibo por WhatsApp al 113-878-9504. Municipalidad de José Cepaz. Intendencia Mario Ishii. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. De la tierra del buen vino nace Finca El Recuerdo. Una propuesta elegante, semidulce y amable, con la identidad del Malbec argentino. Finca El Recuerdo. Desde Mendoza, dándole identidad a tu mesa. Una mañana, tras un sueño intranquilo, Dante Palma se despertó convertido en un monstruoso insecto. No estoy solo. 9ª temporada. Momento de agenda. Esta vez tengo tiempo. Veo que siempre arranco diciendo no tengo tiempo, disculpe, después les hablo. Sí, tengo tiempo y voy a aprovechar para hacer un chivo extenso acerca del nuevo curso que está en el canal. Pero antes, hablando de chivos y chivos amigos, de gente que siempre nos deja audios haciendo invitaciones para espectáculos que son valiosos, quiero que escuchemos, así se dice mejor, el audio que nos han enviado esta semana. A ver, ¿de qué se trata? Hola oyentes de No Estoy Solo, somos Con Tango Historias, un proyecto donde la tanguedad dialoga con lenguajes contemporáneos, dejando de lado estereotipos, experimentando nuevos territorios de expresión y abriendo paso a una dramaturgia bailada. Mi nombre es Sabrina Castaño y queremos invitarles a compartir Paralelo Cruzado, nuestra nueva creación. Una obra de danza-teatro que reflexiona sobre el control, la memoria y los modos en que esto nos condiciona. En escena, un cuerpo vigilado se resiste. ¿Podemos elegir otra forma de ser? En un mundo donde todo es urgente, monitoreado y estandarizado, la danza aparece como gesto rebelde, como archivo vivo. En esta fricción entre lo impuesto y lo deseado, nos permitimos imaginar un futuro donde la resistencia no es excepción, sino forma genuina de habitar el presente. Funciones los domingos de agosto a las 16 horas en Pompas, Club de Artes, Brasil 2640. Entradas por Alternativa Teatral. Gracias Dante, un fuerte abrazo para vos, el equipo. Les esperamos e invitamos a bailar eso que el cuerpo no quiere callar. Entender la política, Platón, Maquiavelo y los ingenieros del caos, así se llama el curso, que es un curso online que van a ver a través de mi canal de www.youtube.com/palmadante. Es online y on demand, o sea que las clases ya están grabadas, están disponibles, además las pueden ver cuando quieran, las veces que quieran, las pueden pausar, las pueden retroceder, las pueden borrar si quieren, no, borrar no, pero pueden dejar de verlas también. 3 clases de 2 horas, al igual que los cursos anteriores. Recuerden que este es el 4º curso que ofrecemos. Y bueno, el título es bastante descriptivo. Quiero pensar y quiero entender la política a partir de lo que podríamos llamar quizás, dos representantes, o los 2 grandes representantes de, valga la redundancia, 2 grandes maneras de pensar la política. Elegí a Platón y a Maquiavelo, y después, en una tercera clase, todo esto para poder justamente también comprender buena parte de los sucesos que ocurren en la actualidad a partir de este libro que muchas veces hemos mencionado acá, que es el de Giuliano da Empoli, Los ingenieros del caos. Pero,
partimos de Platón, que es aquel que está pensando una relación entre, digamos, el conocimiento, entre alcanzar la verdad, entre saber lo que es el bien y saber gobernar. Por eso Platón, estoy haciendo muy rapidito, ¿no? Para los tiempos de la radio, está claro. Pero Platón está pensando en esa figura famosa que capaz que alguna vez ustedes escucharon, que es la del rey filósofo. O sea, ante, si quieren, un clima antipolítico y las críticas a la política, que no son nuevas, que como ven pueden tener como mínimo 2500 años, es decir, esta idea de que la democracia está gobernada por demagogos, por líderes caudillistas que a su vez reciben los consejos de sofistas que creen que no existe la verdad, etcétera, etcétera, y que le dan a la gente lo que la gente quiere y no lo que sería bueno para la gente. Digamos, en ese contexto, Platón dice, no, el que tiene que gobernar es el filósofo. ¿Por qué? Porque el filósofo es el que conoce, y conociendo, entonces también va a gobernar de manera justa, y va a gobernar en función del bien y de los principios morales. Entonces, ¿tenemos que hacer que los filósofos lleguen al gobierno o hacer que los gobernantes lleguen a, digamos, estudien filosofía? ¿No? Eso incluso lo intentó llevar a cabo en lo que fueron sus viajes a Sicilia, mientras reinaba Dioniso I, después Dioniso II. Fue un fracaso total. Eso está muy bien descrito en lo que se conoce como la Carta Séptima de Platón, aunque algunos consideran que es una carta apócrifa, pero es una historia fabulosa. También se dice que en uno de esos viajes termina siendo vendido como esclavo Platón, después que estuvo encarcelado allí en Siracusa, en unas latomías que había ahí donde sacaban la piedra. De hecho se puede visitar ese espacio, ahí donde Caravaggio habría visto lo que sería la oreja de Dioniso. Bueno, ahí habría estado Platón. Bueno, eso es parte de unas historias increíbles. Pero bueno, esa es una mirada de conexión entre la política y la moral que persiste hasta que Maquiavelo la viene a romper, ¿no? Maquiavelo es aquel que divorcia justamente la política de la moral, diciendo, estamos hablando de campos distintos. Por supuesto que Maquiavelo siempre ha sido reconocido, y cuando uno habla de lo maquiavélico, habla de eso, de lo peor, del asesor que está en las sombras y que le dice al príncipe o al presidente o a quien gobierna o a quien administra, bueno, siempre le da los consejos para mantenerse en el poder a toda costa, con la idea de que el fin justifica los medios. Bueno, en fin, por supuesto cuando uno lee Maquiavelo es un poco más complejo que eso, si bien sí, claramente, él de repente te va a decir que ya no hay que gobernar con la virtud como nos proponían los clásicos, sino que en todo caso la virtud va a ser reinterpretada. ¿Cuál va a ser el príncipe virtuoso? Bueno, aquel que justamente sabe cuándo hay que gobernar, digamos, apuntando al bien y cuándo hay que gobernar apuntando al mal. Hay que tener el tiempo justo. Hay que saber, de repente, cuándo ser cruel, dice, cuándo de golpe hacer que nos tengan miedo, como príncipes, digo, cuándo ser tacaño, ¿no? O sea, que hay un montón ahí de vicios que el buen príncipe tiene que tener a mano si es que quiere sostenerse en el poder, que es finalmente lo único importante al momento de gobernar, digamos, la eficiencia. No gobernar en función del bien, la justicia, no, es la eficiencia. Así que entonces yo les voy a proponer leer un pasaje de República. Todo esto, las lecturas son optativas, digamos, y lo leo yo en clase. Pero obviamente además todo el material yo se los mando en formato digital. Es muy buen material, por cierto. Les mando la traducción de Gredos de Platón, de la Carta Séptima y de República. Les mando obras completas de Maquiavelo, también de Gredos. Les mando Los Ingenieros del Caos. Les mando El Mago del Kremlin. Todo eso van a tener ahí si lo quieren leer. Pero, bueno, digo, esta ruptura entonces que se da entre la moral y la política, que para algunos identifica el inicio de lo que conocemos la ciencia política, es decir, esta es una disciplina que tiene una lógica aparte de la moral y de la ética. Bueno, es lo que me parece que nos va a permitir comprender mejor esto que Giuliano da Empoli, en un libro contemporáneo, actual, de hace un puñado de años nada más, llama Los Ingenieros del Caos, y que, bueno, que ha sido muy citado en la Argentina en los últimos tiempos, porque, bueno, para algunos es lo que explica
algunos resultados, no solo en la Argentina, sino a lo largo del mundo, del triunfo de la derecha. ¿En qué sentido? En que, bueno, que habría algo así como ingenieros del caos, es decir, expertos en el manejo de datos que utilizan las posibilidades que hoy nos brindan las tecnologías para segmentar campañas y para manipular a los votantes, de modo tal que, asusando sus emociones tristes, sus pasiones tristes, sus emociones negativas, el odio, la bronca, la antipolítica, esta idea de pueblos versus élites, bueno, asusando eso, bueno, lograr que toda esa bronca se canalice en opciones de derecha. Hice un resumen increíblemente corto. Por supuesto que los invito a que hagan el curso, que me gustaría, es una forma también de apoyar el canal. Los que están interesados me tienen que escribir un mail, o si me conectan en redes sociales, en las personales, me escriben ahí por Twitter, por Instagram, por Facebook, y si no, al mail que es danteblog@gmail.com. Danteblog, se escribe Dante, B larga L-O-G, danteblog@gmail.com, y ahí les cuento cuánto cuesta. El precio ya lo saben, siempre son un par de empanadas de Darín, no mucho más que eso, porque la idea es que lo hagan todos y que el precio no sea, no le prive a nadie de hacer el curso. No gano dinero con esto, pero gano muy poco. Gano para comprar empanadas. Así que listo, es más bien formar comunidad, formar un espacio, hacer algo que me guste, y si a ustedes les sirve y pueden colaborar con eso para que yo lo siga haciendo, bien, estamos de acuerdo. Si no, no importa, quizás lo sigo haciendo igual, pero es el plan, tratar siempre de ofrecer todo el contenido gratuito, y de repente de vez en cuando, no puedo hacer un curso todos los meses, no me da la cabeza, pero bueno, de vez en cuando, uno por semestre por lo menos, hacemos, y si lo pueden acompañar, bien. Si no, no importa, insisto, hay todo un montón de material ahí abierto para que ustedes lo puedan ver. Escuchemos juntos el audio del municipio de Berazategui antes de despedirnos. No estoy solo, con Dante Palma, especialista en hacer programas de radio con y sin dinero. Berazategui sigue creciendo con obras. Más pavimentos, veredas, desagües y luminarias mejoran la calidad de vida y accesibilidad de los vecinos y vecinas. Conoce más en berazategui.gov.ar/obras y gestión. Berazategui, corazón de zona sur. Berazategui Municipalidad. Juanjo Agüero fue el productor de este programa. Juana Silva, quien estuvo en la operación. Ustedes nos escucharon en la RZ, también nos escucharon en mi canal. Se conectan con nosotros en Facebook, en Instagram, en Twitter. Mi nombre es Dante Palma. No estoy solo. Hasta el próximo sábado.